Muy bien, vamos a dar inicio a este discipulado. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Si están, amado Dios, gracias te damos por el privilegio que nos da, Señor, de poder tener este tiempo de discipulado, Dios. Ayúdanos, danos sabiduría, Dios, para poder entender tu palabra y poder así conocerte cada día más, Señor, ese anhelo de nuestros corazones, Señor, que a través, Señor, de este discipulado nos ayudes a enriquecer nuestro conocimiento por tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto este tiempo, Señor, para aprender de tu palabra. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, creo que aquí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos sobre estamos en la lección número 5 que hablábamos acerca de Dios es espíritu. Eh, Estuvimos viendo acerca de uno de los atributos de Dios que nos habla acerca de su invisibilidad. Dios es un ser invisible, estábamos hablando, y que no puede ser que nosotros podamos hacer una imagen de Dios, por eso tenemos que tener ese cuidado porque a Dios, como dice las escrituras, nadie lo vio. Entonces, eso nos llama a no levantar imágenes, decir este es Dios, porque Dios es espíritu, como sabemos, y Él no tiene un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Si bien es cierto, hablábamos que en las escrituras hay pasajes que hacen referencia a que Dios tiene rasgos de personas y que se da a conocer de esa manera, pero hablábamos de que Dios muchas veces lo hace con el fin de que nosotros tengamos una noción de quién es Él. Pero en sí, Dios es espíritu, Dios es un ser invisible también y por ende no podemos tener una imagen clara de quién es Dios en ese sentido, solo podemos aferrarnos a la fe de su existencia, así como Abraham, que sabemos que en el escritor de Hechos dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible, dice, es decir, que Abraham caminó por fe y creyó en que Dios existía. Por eso Hebreos 11:26, si no me equivoco, de esa manera lo dice, que nosotros tenemos que creer que Dios existe y que nosotros somos galardonadores porque creemos en su existencia. Como nota de referencia, dice la adoración a Dios en espíritu tiene dos significados posibles. Uno, debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincero y profundamente. Número dos, debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. La diferencia de la adoración a Dios en verdad y también tiene dos significados posibles. Número uno, debemos adorar a Dios verazmente, sinceramente y con integridad. Número dos, debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Por eso es importante de que cada creyente conozca las Escrituras, porque de esa manera podemos adorar a Dios, porque nosotros adoramos al que conocemos por la fe. O sea, nosotros no es que adoramos a Dios como algo abstracto, sabemos de la existencia de Dios porque la misma naturaleza nos hace ver que hay un Dios real y que hay un Dios detrás de todo lo creado. Entonces, cuando conocemos a ese Dios que adoramos, nuestra adoración por ende va a ser sincera y con integridad. Debemos evitar asociar a Dios con edificios religiosos atribuidos a Dios atribuir a Dios alguna necesidad o limitación. Si alguien me ayuda con Hechos 17:24 al 25, por favor.
Sí, Ya me comprometo. allí lo tiene. El Dios que, Sí, vean. el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni en, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda a todos vida, aliento y todas las cosas. Muy bien, hermana Sandra. En su estudio, ¿qué fue lo que encontró en estos dos versículos? ¿Qué es lo que Dios le habló a través de estos dos versículos? Bueno, yo puse que Dios es creador de todo lo que existe Ujú. y que no necesita que hagamos imagen y adoración en nombre de Él, porque Él vive dentro de nosotros y nuestro ser es su templo. Así es. ¿Alguien más que quiera contribuirnos con estos versículos? Nadie. Bueno, ahí están calladitos, está bien. Dios no tiene, yo escribí esto, Dios no tiene necesidad de habitar en un lugar físico, ya que Él llena todo el universo, por eso existen todas las cosas. O sea, tratar de tener un lugar físico para Dios sería como limitarlo a Él. Dios Dios habita en toda la creación. No somos panteístas, ojo, porque el panteísmo dice que todas las cosas son Dios. Una cosa es decir, Dios habita en todo el universo, a decir Dios es todas las cosas, porque el panteísmo eso es lo que cree que tanto una planta como un animal o como nosotros somos Dios, porque Dios tiene su esencia en nosotros, dicen ellos, pero no somos panteístas. Nosotros decimos, Dios habita en toda la creación, en todo el universo, porque Él es un ser que está en todas partes. Dios es omnipresente y eso es algo que debemos de tener bien en claro. Por eso Él no habita en un lugar físico, porque Él lo llena todo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Hermana, ¿Sí? y a mí me gusta esta parte del versículo 24, Ajá, ajá. que, donde dice que Él no habita en los templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Ujú, Eso me gusta porque igual lo que hablábamos, ¿verdad? Que así como hablábamos el otro día, que Dios puede estar donde nosotros estemos reunidos, ¿verdad? Yo creo que ujú. donde dos o tres estemos reunidos, ahí está Dios, ¿verdad? Y no Así es, necesariamente tiene que ser en un punto específico, ¿verdad? correcto, Así como correcto. podemos salir a visitar una casa, Dios ahí va a estar cuando nosotros estemos en la oración, ¿verdad? Yo creo Así es, que es bien importante esta parte y me encanta esto porque yo pienso que, y siempre he pensado, ¿verdad? Que Dios es, está en todas partes donde uno ande, hasta en el mismo espacio donde uno convive, ¿verdad? así es, Donde uno, alguien me decía un pastor la otra vez, usted puede hacer un altar dentro de su propia habitación, dice, para poder hablar con Dios en ese punto, pues, y ahí está Él, ¿verdad? Yo así creo que es. este versículo se refiere a eso. Sí, sí, de hecho que nosotros muchas veces cometemos el error y decimos cuando vamos al edificio o al templo, nosotros decimos vamos a la iglesia. Sí, Y realmente lo que yo les decía la vez pasada, la iglesia somos nosotros. Nosotros podemos decir con toda autoridad, decir, hay una iglesia viviendo en mí.
porque tanto cada uno de nosotros conformamos la iglesia de Cristo y donde quiera que estemos, somos iglesia. No Sí, dependemos de un templo, no dependemos de un edificio. De hecho, si el día de mañana Dios en su soberanía dice, bueno, van a hacer la reunión en la calle, ahí vamos a hacer Ahí lo- iglesia. sí. sí, exacto. Entonces el Sí, edificio no nos determina. bien, Sí, hermana. hermano. Em, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y no dice en qué lugar, ¿verdad? Ujú. Pero también demanda la palabra a congregarnos. Sí, correcto. Entonces ahí, ¿verdad? ¿En dónde nos vamos a congregar? Entonces se supone que en un templo, Ujú. Correcto. pero igual no es que sea un mandamiento o algo, pero sí son eh, peticiones que hay para uno de humano, ¿verdad? Ujú. Entonces también los templos, aunque no es que solo, que Dios solo va a estar ahí, pero también es importante porque como que hay más comunión, hay más convivencia con los hermanos y eso Exactamente. es bueno, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo, sí. Bueno, sí, de hecho, sí es necesario el hecho de tener dónde congregarnos, porque eso nos muestra nuestra gratitud a Dios, nos muestra también el deseo que tenemos nosotros por tener convivencia con nuestros hermanos en la fe, porque todos somos iglesia, pero todos dicen que somos piedras vivas dentro del templo del Señor. Cada uno de nosotros somos como esa piedrita que construye el edificio de la iglesia del Señor. Si no es que vaya el hermano David que sabe de las construcciones. Él sabe que cada ladrillo suma para crear un edificio. No es que Así es. va a decir, bueno, este edificio lo construyo con 5 ladrillos. Realmente Así sabemos que es. no va. Sí, Entonces, la no. iglesia del Señor, cada uno de nosotros somos parte de ese edificio del Señor. Amén. Sí, como dice el hermano, como se dice que una gota del mar no es el mar, pero Ujú. esa gota contiene todo lo que es el mar. Así es. Nosotros somos uno y somos uno en Cristo y somos alguien completo para formar el cuerpo de Cristo. Ujú. Así es. En- ahí está el detalle. Así es. Sí. Dice, el hecho de que Dios no tiene necesidad está demostrado maravillosamente en el Salmo 50 de 10 al 12, porque mía es toda bestia, dice, del bosque, y millares de animales en los cuidados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces vemos a través de esta afirmación del Salmo que de Dios es todo lo que es este mundo, todo este universo. Y me gusta esta parte que dice, si yo tuviese hambre, dice, o sea, Dios diciéndonos a nosotros, ¿qué necesidad tengo de pedirte permiso? Y si yo quiero como lo que tengo de mi creación, porque de Dios es todo y Dios habita en todo lo que nosotros conocemos en este vasto universo. Dios es la fuente de la vida, de lo que hoy conocemos como este planeta y como todo el sistema solar que nosotros hasta nuestra mente acaba de conoce, porque este universo es tan vasto que nosotros, nuestra mente, es demasiado finito para poder conocer todas las profundidades del Señor. Sí. Amén. ¿Cómo describe las escrituras a Dios en Hebreos 11:27? Quiero que vayamos a Hebreos, aunque aquí ya tengo la respuesta, pero yo quiero que vean a través de las escrituras cómo la Biblia describe a Dios. Si lo Amén. tienen. Lo leo. Sí, por favor. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como si
estuviese viendo al invisible. Entonces vean lo que dice las escrituras acerca de Abraham. Él salió de la tierra de Egipto cuando Dios le hizo el llamado. No, perdón, a Moisés. Estoy mal. Sí, Sí, a Moisés, perdón. Cuando le hizo el me llamado. transportó, me cruzó los cables con ese pensamiento, dije yo. Sí, sí, Ajá. entonces un furcio ahí. Entonces, Dios le hace el llamado a Moisés y él no dudó en salir de esa tierra y se sostuvo viendo al invisible. Imagínense Moisés, que sabemos por historia, era un hombre que tenía todas las comodidades posibles. Fue creado como el hijo de la hija de Faraón. O sea, es un hombre que estaba Sí, con todas las comodidades y también tenía derecho al trono si era posible. sí. Y sin embargo, Dios le hace el llamado y esta persona, que ya conocemos la historia, renunció a todos sus derechos por seguir a un ser invisible que le dijo, sal de ahí. Y él salió y sin saber hacia dónde iba. Yo creo que de esta manera no, hoy en día lo pensaríamos dos veces, que Dios viniera y nos dijera, bueno, salgan de Honduras y váyanse, caminen, preguen y a ver qué sale. Yo creo que cuando salimos nosotros siempre nos gusta tener un plan trazado hacia dónde vamos, pero en este caso este hombre salió sin saber a dónde iba, pero sí lo único que lo sostuvo a él fue que se mantuvo como viendo al invisible, sabía quién le había hecho el llamado y para qué le había hecho el llamado. Y esto es lo que nosotros nos determina también como cristianos. Sabemos que nosotros salimos del mundo, porque antes éramos esclavos de este mundo y nos gustaban los placeres de este mundo. Sin embargo, cuando Cristo nos sacó de las tinieblas en que vivíamos y venimos a la luz admirable del Señor, nosotros en este momento estamos en esa travesía de que estamos pasando en este mundo, porque este mundo a nosotros, no crea que, como decía R.C. Sproul, nosotros no somos el caramelo de este mundo. Nosotros somos la sal de este mundo, decía R.C. Sproul. Y este mundo, cuando pruebes a sal, lo que quiere es escupirnos más bien, porque realmente no somos de este mundo. En eso nosotros nos convertimos en peregrinos de este mundo. Por eso es importante cuando vemos como lo hizo Moisés, seguir al invisible hasta el final. Sí. No sé si alguien quiere comentar hasta este punto. Em, no, es algo, ¿ves? Habla, hermana. Iba a hablar la hermana. No, Ah, ok. Es algo, como dice el hermano, que en este tiempo ni que le digan, no tengo nada y andate para San Pedro, que vas a tener todo, una visión, un sueño o algo, es bien difícil, pero es por cómo se ha movido el mundo o a través de los tiempos, ¿verdad? Y Ujú. allá en aquel tiempo, pues la gente era como más, Sí. ¿cómo le diría? Más creyente quizás, aunque no, porque viendo los egipcios no eran creyentes para nada, ¿verdad? Pero esa gente tenía una fe era inquebrantable ellos. Moisés, bueno, en las historias, su hermana, su mamá, toda su familia, ¿verdad? Aarón eran unas personas de mucha fe. Ahorita el problema, como hablábamos con el hermano Mario, con el pastor, que hay mucha gente que quiere ver las cosas, solo de escucharlas no hay ahorita esa creencia de decir si es Dios que me está hablando, porque también hay mucha gente que engaña, hay muchos engañadores. Y entonces es como bien difícil, pero en lo que nos da las escrituras, una buena enseñanza y deberíamos de tener esa fe como la tuvo Moisés en su tiempo. No tenerla al 100% porque va a ser bien difícil, pero
tratar de tener esa fe inquebrantable, ¿verdad? Así es. Así es. Los salimos. Estábamos bien. Bueno, los escuchamos. Sí, no, ahorita no lo escuchaba el hermano Mario. Mm, Perdón, no me había fijado que estaba en mute. Ah, ok, sí. Si Dios es invisible, ¿cómo explicamos los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela de la forma visible? Para contestar primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. En primer lugar, la Biblia no se contradice. En segundo lugar, los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar con certeza deben de ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es inconfundible. Las escrituras declaran claramente que Dios es invisible, pero eso, la aparición visible de Dios en las escrituras como la recepción de la encarnación del Hijo de Dios debería de ser interpretado como visiones, representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Ezequiel 1:1 así lo dice, nos dice que los cielos se abrieron y contempló visiones de Dios. En el versículo 28, el profeta resume la visión como la semejanza de la gloria de Jehová. En Daniel 7:9 al 15, Daniel ve una visión simbólica de Dios, el Padre, como el anciano de días. En Lucas 3:22, Juan el Bautista ve una visión de los cielos abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma. El simbolismo es obvio. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando vemos esto y decimos, bueno, si Dios es invisible, ¿por qué estos pasajes dicen lo contrario? Y una verdad que nosotros debemos de sostener siempre es que la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que nosotros para poder entender qué es lo que el escritor está tratando de transmitir en ese momento, muchas veces tenemos que entrelazar versículos, conocer el contexto. Por ejemplo, el caso de los evangelios sinópticos que hablan de la historia de Jesús. Nosotros podemos decir, hay pasajes que de repente un escritor escribió. Por ejemplo, hay uno que dice que a Jesús lo golpeaban y le decían, profetiza quién te golpeó. Entonces, cuando uno lee así y no conoce el contexto, dice, bueno, si lo golpean, ¿qué va a profetizar si está viendo? Entonces, y cuando vamos a otro evangelio, nos dice que el Señor Jesús fue vendado sus ojos y lo golpeaban y le decían, profetiza quién te golpeó. Cuando entendemos esta realidad, mis hermanos, a la luz de la palabra, entonces nosotros vamos formando ese bosque de la palabra de Dios. Es necesario cuando miremos versículos que nos podamos decir, se están contradiciendo. Es necesario que nosotros empecemos a enlazar versículos, porque de repente el escritor omitió algún detalle del suceso narrado, pero para eso está otros que estuvieron ahí en el caso citando los evangelios. Es, por ejemplo, si usted está en este momento y ve vamos a poner un accidente de tránsito, usted va a contar desde su perspectiva, pero de repente cuando usted estaba narrando el suceso que pasó, usted de repente omitió, ya sea porque no lo vio o porque se le pasó en alto narrar ese suceso. Pero si le preguntan a otra persona qué fue lo que pasó y fue parte de ese suceso,
él va a describir de repente un 90% de lo que usted dijo y de repente le va a poner un poco porque él vio otra cosa que usted no vio o le va a quitar algo que de repente usted vio, que eso es lo que a veces pasa. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que muchas veces el que escribió miró una parte o Dios le permitió ver hasta cierto punto, pero para eso la Biblia se complementa en un todo, pero la Biblia jamás se va a contradecir, mis hermanos. Lo único que tenemos que aprender a leer la Biblia en su contexto. No sé si en este quedamos claros o los confundí. Ah, Está ahí bien, está estamos. bien. Estamos bien, ¿verdad? Sí, Sí, entonces es Sí. necesario entender el texto en su contexto, mis hermanos. Eso yo siempre les voy a hacer hincapié que cuando prediquen, cuando Dios les dé la oportunidad de predicar a algunos de ustedes, aprendan a ver el texto en su contexto y van a ver qué bonito es cuando uno estudia de esa manera la palabra de Dios. ¿Qué afirman Amén. los siguientes versículos acerca de Dios, especialmente acerca de su invisibilidad? Vamos a ir a 1 Timoteo 1:17. Si alguien lo tiene, Timoteo, ¿qué? Timoteo. 1 Timoteo 1:17. Aquí está. Sí. Amén. Léalo. sí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos cómo Dios se revela a todos nosotros como el Dios inmortal, el Dios invisible, porque Dios no tiene un cuerpo, mis hermanos. Así es. Cuando nosotros vamos a los salmos y encontramos descripciones de que Dios se reveló de esta manera, vuelvo y repito, Dios lo que hace en esos momentos es simplemente para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que nosotros humanamente conocemos. Pero su esencia, mis hermanos, aquí está: inmortalidad, invisibilidad y sobre todo es el único y sabio Dios. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios, el Dios de la Biblia. No sé si alguien quiere compartir qué escribió en este párrafo. Aparte de lo que he Sí. escrito. No sé lo que había escrito. Eso. Eso Dios es escribió. Dios es Sí. único, invisible, inmortal, Rey de los siglos. Amén. Qué bueno. Me alegra que estemos en una misma sintonía entonces. Primera de Timoteo 6:16, 6:15 al 16. Vamos a leer cómo lo describe Pablo en este pasaje. Dice, la cual, no, primera es, ¿no? Primera de Timoteo 6:15 al 16. Sí. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Notaron algo que es fundamental en este último versículo. A ver si alguien me puede compartir lo que notaron. Hay algo bien puntual de lo que dice ahí, que para estos tiempos cae como anillo al dedo. A ver, Inmortal.
Bueno, de inmortalidad sabemos que quería ser inmortal y eso nadie lo va a discutir. Ninguno de los hombres ha visto. Correcto. Ningún hombre ha visto a Dios. Miren qué importante esto, porque hoy en día, vuelvo y repito, y esto no es una crítica, simplemente es la realidad que estamos viviendo. Muchos hoy en día dicen, no, yo miré a Dios y Dios era rubio, que de ojos azules, y crean dioses de acuerdo a su, a su imaginación. Y se saltan precisamente lo que Pablo nos está explicando en este momento, de que a Dios nadie lo ha visto, mis hermanos. Dios no puede ser visto. Y ustedes me dirán, pero Moisés en el monte de Sinaí miró su espalda. Sí, Dios le permitió ver parte de su gloria, pero Dios en su esencia nadie lo ha visto. ¿Ustedes creen que Dios podía habitar toda su gloria en ese momento, en esa peña donde Dios le mostró sobre su espalda? Dios es tan grande, mis hermanos, que no cabe en este vasto, en este mundo. Sí. Pero Dios le permitió ver una pequeña porción de su gloria a Moisés, pero sin embargo, él no se le reveló en toda su gloria, en todo su esplendor, porque no hay ningún ser humano, mis hermanos, que pueda ver a Dios y quedar vivo todavía, y Sí. contarla para vivir, como decimos nosotros popularmente. Entonces, ven, no sé si habían reparado en ese versículo especialmente en algún momento. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de lo que acabamos de leer. Manuel Edix. De lo que, pero para mí, lo que yo he notado es eh, que Dios es tan grande, como dice aquí, invisible, pero para mí es lo mejor que puede haber, de que tengamos un Dios que aún no pudiéndolo ver, sabemos que existe y que creemos en él. Ujú, de Eh, acuerdo. porque no sé, Dios, mira, imagínense cómo es Dios de tan maravilloso, que aún siendo invisible, Él se manifiesta Ujú, se manifiesta de tal forma que nosotros podemos darnos cuenta que Él existe y que Él está así, ahí, aunque así no es, lo podamos ver. Sí, así es. A pesar de su invisibilidad, ¿verdad, Dios? ¿Cómo se nos da a conocer? Es algo tan maravilloso y paradójico a la vez, porque nosotros afirmamos de la invisibilidad de Dios, porque la Escritura así lo afirma, sí, pero a la vez nosotros sabemos de que Dios es real, porque sí, Dios se manifiesta de muchas formas. Entonces, dice las Escrituras que su que Dios es real y que eso es tan indubitable, o sea, que no deja lugar a una duda a nosotros, los seres humanos, porque todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor tiene las huellas digitales de nuestro Dios y que lo queremos decir de una manera que humanamente podemos reconocer, sí, ver los cielos. No sé si han tenido la oportunidad de repente acostarse y ver hacia el cielo y ver esa inmensidad, las estrellas, la luna, y más cuando esa luna está llena, ¿verdad? Qué bonito miramos toda la obra que Dios ha creado y decir, no hay Dios realmente, como Proverbios dice, es una necedad. Decir, no sí, hay Dios y viendo todo el vasto universo que nos rodea y decir no hay sí. Dios realmente es una necedad del corazón del hombre. La Y la invisibilidad de Biblia, Dios, mis hermanos, se revela en todo lo que nosotros vemos a nuestro entorno. sí.
¿Alguien iba a comentar algo? Disculpen. No, que lo quería, no es lo que la Biblia también dice de que el necio dice en su mente, no hay Dios. Ujú. Sí, y viendo toda la evidencia, Sí, eh, nos quedamos acá, ¿verdad? Entonces dice, nuestro Dios invisible es único y ser eterno que habita por toda la eternidad y es el único que merece todo el honor por toda la eternidad. Nosotros, mientras Dios nos dé aliento, mis hermanos, mientras Dios nos dé vida, debemos de vivir para honrar a nuestro Dios. Nuestro invisible Dios y nuestro eterno Dios es el que nos da el aliento para que cada día nosotros podamos alzar nuestra voz y declarar, Señor, tú eres maravilloso, tú eres hermoso por todo lo que tú has creado. La invisibilidad de Dios es mencionada como uno de los atributos que lo distinguen de su creación. La persona y existencia de Dios son insondables. Él solo puede ser conocido hasta el grado que Él escoja revelarse a sí mismo. Dentro de unos minutos Zoom nos va a sacar, ya lo tenemos un par de minutos, y ahí nos vamos a volver a conectar. Quiero pues saber si, bueno, los que ya estamos aquí ya tenemos un cierto recorrido en el Evangelio, en las cosas del Señor. Y yo quiero preguntarles si en este recorrido cristiano ustedes habían escuchado acerca de este atributo de Dios sobre su invisibilidad. no. En realidad no. En realidad no. O sea, Nosotros porque tampoco. sí, nosotros No, de no. la invisibilidad, eso se sabe, o sea, eso, o sea, ¿cómo me explico? Eh, bueno, la Biblia siempre está hablando de que Él es invisible y Ujú, de hecho ahí se lee que nadie lo ha visto, ¿verdad? Entonces, Sí, lo que sí, no lo vemos a Él, pero vemos las maravillas que Él hace con nosotros y eso quizás nos haya quitado el decir, no, yo no creo porque no lo he visto, no, porque hemos visto ujú, las maravillas que ha hecho con todo el mundo y también personalmente, ¿verdad? Nosotros, como le decíamos al hermano, Dios nos ha tenido siempre de su mano, lo hemos sentido, lo hemos visto, entonces no hemos tenido así como decir, yo lo quiero ver, no, nosotros sabemos que está cerquitita de nosotros, dentro de nosotros. ujú. Entonces, sí, ya vemos que es un ser omnisciente, omnipotente, sí, invisible, no, porque la Biblia dice, no te harás imágenes. Desde que dice Ujú. esa palabra, que no se hará imágenes, significa que no hay ojos que lo hayan visto. Y como dice el hermano, si Correcto. alguien no vio, pues murió, porque no hay quien diga lo vi, ¿verdad? De acuerdo, sí. Sí, les hago esta pregunta porque como atributo, realmente sé que se habla bien poco, de hecho, acerca de la invisibilidad de Dios. Sí. De hecho, yo vine a conocer sobre este atributo, soy honesto, hace unos 3, 4 años, cuando ya estudié la teología propia que nos habla sobre muy bien, continuamos. Les decía que este atributo de invisibilidad de Dios, en lo personal, yo hace poco lo vine conociendo, porque se habla mucho del atributo del Dios Todopoderoso, de, de Dios, de la ira de Dios, inclusive que se habla poco, pero siempre se tiene como ese atributo. Pero en cuanto a la invisibilidad de Dios, lamentablemente no muchos hacen hincapié en esto, a pesar de que la Biblia permea por todos lados lo que es la invisibilidad de Dios. Me imagino que de repente no muchos sondean porque es un atributo que habla de un Dios invisible, como que dicen, pero ¿cómo es esto? Y de repente no se atreven a hablar porque no tienen el conocimiento suficiente. Igual, no pretendo tener todo el conocimiento porque hablar de la invisibilidad de Dios
sobrepasa cualquier intelecto humano. Porque decir, bueno, Dios es invisible, pero aún así se revela a nosotros. Para nuestra mente sería contradictorio, pero Dios es así. Y aunque no lo podamos entender muchas veces, sabemos de que Dios es real, de que Dios existe y que no solo basta, como siempre hago hincapié, solo basta con ver el cielo, con ver nuestro entorno y decir realmente Dios es real. Inclusive cuando en este momento que estamos inhalando aire, nosotros decimos Dios es real. Respiramos este aire gratuitamente y ahí en el hospital hay muchos que están pagando por un chimbo de oxígeno. Y sin embargo, Dios nos ha regalado esto tan maravilloso de poder respirar sin hacer ningún esfuerzo, porque Dios nos ha dado un sistema que trabaja prácticamente por sí solo. Dios es tan real, mis hermanos, que no hay palabras para poder describir su realidad. Según los siguientes textos, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de la verdad de la invisibilidad de Dios? Vamos a irnos a Deuteronomios 4:11. A ver si me ayudan. Ya. Dice, 4:11. léalo, hermano. Lo halló, hermano, o lo leo. Sí, léalo. Ok, dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie de, ahí no lo puedo leer. Al pie del monte. Sí, es que ahí me lo tapaba la foto suya. Ah, Acercaste y pudiste al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Solo el 11, ¿no? El 12 12. también. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ok. Entonces, ahora quiero que veamos, para entrar más a contexto, el verso 15 y el verso 16. El 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Estos pasajes yo creo que más claros no pueden estar, ¿verdad? Sí, Y aún así, mis hermanos, teniendo las escrituras que nos prohíben hacer una imagen acerca de cómo Dios, el hombre persiste en querer tener algo que represente a Dios. Es algo sí, como lo que hacían los israelitas, a pesar de que Dios los había sacado con señales y prodigios de Egipto. Ellos persistían y tenían una obsesión con, con ese becerro que donde quiera lo hacían, cuando se desviaban del camino del Señor, ahí iban con su becerro y decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, porque siempre quiere, el sí, ser humano siempre quiere tener una figura de cómo son su Dios, entre comillas, porque Dios no puede ser, si lo queremos decir así, Dios no puede ser retratado. Dios es tan grande que no hay pintura, no hay pintor que pueda describir su belleza y su grandeza. Realmente Dios es invisible, mis hermanos, y la Biblia así lo afirma. Y como siempre les he dicho, si la Biblia lo dice, debemos de creerlo, debemos de tener esa confianza de que las escrituras son veraces. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de lo que acabamos de citar. prácticamente es lo que ya se había dicho, ¿verdad? De que no
que no lo había visto, que le habló a la zarza encendida del fuego. Y entonces ahí, lo mismo que en el comentario anterior, no hay nadie que lo haya visto, absolutamente. Así es, así es. Sí, de Sí, hecho, la Biblia, si ustedes se fijan, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, afirma la invisibilidad de Dios, mis hermanos. Y cualquiera que hoy en día le venga y le diga, no, yo vi a Dios, era así, que era lo que yo les comentaba. Yo estuve en una iglesia que en un ayuno una persona dijo, yo miré a Jesús que pasó de esta manera y vestido así y así y así. Y de ahí subió otro al púlpito. No, es mentira, yo miré a Jesús que era así, 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 así. Entonces, vemos las contradicciones cuando nosotros tenemos una imaginación grande, que queremos poner a Dios una figura. Y nuestro Dios, sabemos, Dios es espíritu y Dios eh, no puede ser visto por nosotros. Solo podemos tener por la fe la existencia de Dios y la misma creación que nos da testimonio de ello. Sí, Cualquier intento, dice, de hacer una figura o un dibujo de Dios vivo conducirá a una distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. Por lo tanto, toda forma de idolatría debe de ser evitada como una plaga. Es más, debemos de procurar pensar solo en aquellos pensamientos acerca de Dios que están firmemente anclados y apoyados en la Escritura. Un principio para la interpretación bíblica es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Es sí, decir, no especular fuera de la Biblia. Porque cuando caemos en especulaciones, mis hermanos, salen unas herejías bárbaras. De hecho, no sé si ustedes vieron un video de un pastor que dijo, eh, yo, la Biblia no está, dice, pero yo te lo digo, Judas fue salvo, dice, porque, sí. y citó un versículo que dice en Fue al primera de infierno. Pedro que que Jesús visitó los infiernos, dando a entender y que Jesús, dice, descendió a las profundidades del infierno y fue por Judas a rescatarlo. Entonces dije, pero la Biblia no lo dice, pero yo te lo digo que así fue. Dice. Sí, hermano. Entonces, entonces cuando hacemos especulaciones como esta, llevamos al pueblo a una herejía, porque la Biblia es bien clara y dijo que Judas es el hijo de la perdición y ahí es bien clara la Biblia, dice que él se perdió. Porque Judas nunca tuvo la salvación, Judas siempre fue Sí, detrás de sus intereses propios, nunca le interesó realmente el ministerio que Jesús le había dado. Él siempre estuvo, su mirada siempre estuvo en el dinero y la Biblia así lo dice claramente. Entonces, mis hermanos, como un principio que yo les puedo dar es, hablen donde la Biblia habla y callen donde la Biblia calla. Y así se van a evitar cometer estos errores. sí. ¿Alguien quiere comentar algo? No, estamos bien así, hermano. Oh, sí, bueno, sí. Nadie. este versículo sigue de primer Timoteo 1:17. Ya lo habíamos visto. No, Sí, sí, Ok, vamos a continuar entonces. Dice, Dios es inmaterial, es espíritu, Dios no es materia, Dios es espíritu. Es invisible como podemos conocer a un Dios así. Según los siguientes versículos, como se ha revelado Dios a sí mismo.
se ha dado a conocer a los hombres. Según la palabra de Jesús en Juan 4:46, algunos hombres han visto alguna vez al Padre. ¿Quiénes han visto? Vean aquí que esto es importante, aunque ya lo vieron acá, pero yo quiero que vayamos a Juan 6:46 para que vean de qué estamos hablando. Sí. Y dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino y Juan había en 6, Capernaum Sí, 6:46. 6:46. 6:46. Entonces yo Sí. estoy en 4:46. Ujú. Hoy sí, ahí está. Vean, Juan 6:46. 6:46. Pues que ya está todo. Ven. No me sale. Ahí está la pantalla también, ya se lo proyecté. Ok, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces vemos nuevamente las escrituras en boca de Jesús también dice, no que alguno haya visto al Padre, o sea, el Padre nadie lo ha visto, honestamente, y el que lo diga, yo lo vi, es un mentiroso. Porque las escrituras son bien categóricas en esto y el mismo Jesús también lo dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que al que vino de Dios, a este han visto, o sea, el enviado de Dios, en este caso a Jesucristo, fue que vieron en forma corporal el verbo hecho carne, o sea, Jesús es Dios, si bien es cierto, pero Él descendió, se encarnó y tomó en un cuerpo terrenal, pero su cuerpo espiritual nadie lo ha visto. Realmente en eso tenemos que ser bien honestos cuando la Biblia nos habla acerca de la persona de Dios, realmente nadie lo ha visto. Nosotros ni siquiera a Jesús hemos visto, porque no vivimos en esos tiempos, pero las personas que vivieron ese tiempo vieron al enviado del Padre, del Hijo Jesucristo, encarnado en un cuerpo mortal como nosotros, pero su Sí. esencia nadie la ha visto. Cuando quieran comentar, con todo gusto, pueden interrumpir, no se preocupen. Yes. Si nadie nunca ha visto a Dios Padre, excepto el Hijo, como el Padre se ha dado a conocer, a los hombres, ¿cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicar tales cosas? ¿Qué nos enseña el Evangelio de Juan 1:18? Vamos a ver qué nos enseña para ir conociendo un poco más de cómo Dios se ha ido revelando. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos lo que las escrituras nos habla acerca de Jesús. Dice que a Dios nadie lo vio jamás, dice, y nadie, y mire cómo hace hincapié, jamás. Este imperativo que nos está dando no es de que a Dios nadie lo vio en tiempo pasado, sino que jamás también tiene un imperativo que también es continuo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. Pero lo que hablábamos acerca de cómo Dios se ha revelado a nosotros. Jesucristo hecho carne vino a dar a conocer al Padre, no la esencia, por decirlo así, en un cuerpo corporal. Nosotros, nadie jamás ha visto cómo es Dios físicamente, Sí. pero en el conocimiento de quién es Dios, Jesucristo vino a darlo a conocer.
¿Cómo nosotros hoy en día hemos llegado a conocer a nuestro Señor Jesucristo? Precisamente el Espíritu Santo, que es el ministerio activo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo apunta al Hijo y Él nos da a conocer al Hijo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento del Hijo, el Hijo apunta al Padre. Por eso nosotros llegamos a conocer en conocimiento quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Pero quien toma todo, cómo llegamos a conocer esta Trinidad, solo es a través de las Escrituras. Por eso es importante, mis hermanos, de que nosotros tengamos que estar escudriñando constantemente las Escrituras si queremos llegar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo así podemos llegar a conocer. No es que va a venir alguien y se metió en ayuno y no leyó la palabra y dijo, ya conozco todo. Realmente las escrituras nos hablan de la Trinidad y de nuestro Dios. Sí. La frase ha dado a conocer viene de la palabra griega exegeomai, la cual significa interpretar, explicar o exponer. El Hijo nos explica a Dios mediante su vida y enseñanza. La New English traducción nos provee una traducción muy útil de este versículo en inglés. Si lo traducimos al español, quería decir así: nadie ha visto jamás a Dios, el único que es el mismo Dios, quien está en estrechísima comunión con el Padre. Él ha dado a conocer a Dios. Es, por ejemplo, si les quiero dar un ejemplo terrenal, eh, es, por ejemplo, ustedes vienen y platican conmigo y ustedes no conocen a mi esposa. Pero si ustedes vienen y platican constantemente conmigo y yo les hablo de mi esposa y empiezo a describir cómo es mi esposa, qué es lo que le gusta, aunque ustedes no la conozcan personalmente, ustedes van a sentir que ya la conocen porque han platicado conmigo. Lo mismo pasa con el Hijo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento del Hijo, el Hijo nos revela al Padre a través de Él. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, tener esta comunión con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el Padre en este sentido. Y esta comunión solo la llegamos a obtener a través de las Escrituras. Las Escrituras constantemente nos van a apuntar hacia la Santísima Trinidad. Siempre. ¿Alguien quiere comentar? Sí, en eso de, así como dice usted, que viene usted y conocemos, decimos, bueno, la esposa es así porque la ha descrito así, incluso usted dice, tiene los ojos azules, el pelo amarillo, y uno se hace una imagen inmediatamente de esa persona, Ujú, pero da el hecho de que, por ejemplo, a mí me ha pasado de que cuando ya mira uno a la persona, en realidad es contrario, tal vez el color de los ojos sí, el pelo sí, pero de ahí nada más se ujú, parece. sí. Entonces, eh, es como hacerse una imagen de alguien que solo le cuenten Ujú, cómo es y al momento de verla ya es otra cosa. Incluso una ajá, casa, ¿sí? Fíjate que una casa le dicen a usted, sí, fíjese que mi casa es así, 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 y usted tiene, ya se hace una imagen, así como es la casa, pero ya cuando llegas a casa ya es totalmente diferente. es Entonces, en correcto. eso, Dios nos, digamos, Jesucristo dijo, mi Padre que está en los cielos y eso, Ujú, pero es bien difícil formarse una imagen, sí. ¿verdad? Con todo lo que he dicho. De hecho, hay gente, hay personas que dicen que es un anciano con barba blanca y que no sé cuál. Entonces no hay una descripción exactamente, Sí, pero por lo que Jesús dijo, no, o sea, ahí está lo que hemos venido estudiando en estos días anteriores. No hay sí, que sí, hacerse una imagen porque nos vamos a confundir más bien, ¿verdad?
Sí, de hecho, lo que quiero apuntarles con esto es realmente conocer en esencia al ser. En este sentido, les ponía el ejemplo de mi esposa. Sí, En esencia, ustedes pueden llegar a conocer por medio de que platiquen conmigo, sí. pero en persona ya es otra cosa. Aunque yo les diga, ella tiene cabello negro y es de tez trigueña y empiece a dar unas descripciones así de rasgos. Igual, cuando ya vienen en persona, ya dicen, no, no, nada que ver. Sí, sí, porque la Porque de mente, repente, en el caso yo que soy su esposo, o sea, a mí yo la voy a describir como mis universos también, por decirlo así. Entonces, lo mismo es con el Padre. El Padre, nosotros sabemos que jamás nadie lo va a ver a Él, porque Él es espíritu y nunca vamos a llegar a conocerlo en ese sentido físico, pero en esencia podemos llegar a conocer en parte hasta donde Él nos permita conocer, hasta donde el Señor a través de su palabra nos permita llegar. Eso es importante de que también lo subrayemos. Dice, la palabra imagen, dice, traduce el vocablo griego eikon, el cual es traducido correctamente como imagen o semejanza. Quien sino Dios podría ser la expresión exacta en Hebreos 1:3 o la imagen misma, Hebreos 1:3 también, de Dios. Ningún ser inferior sería una verdadera imagen de la infinitas excelencias de Dios, sino solo una representación lejana y distorsionada. Miren lo que subrayé. El Hijo puede ser una imagen de Dios solo porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Solo el Hijo es el único, mis hermanos, que puede representar al Padre en su esencia, porque el eikon, como lo dice el griego, es la imagen y es el resplandor mismo del Padre. Así lo dice, miren, Juan 14:19. Si queremos, vamos a Juan 14:19. 9. 9. Yo dije 19, ¿verdad? Perdón, Juan 14:9. Gracias, hermano. Dice Juan 14:9. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, si ustedes se fijan, Cristo dice es la sustancia misma del Padre. Por ello que podemos llegar a comprender un poco de la naturaleza de Dios. Ah, Cristo en ese momento le estaba diciendo a Felipe, porque la petición de Felipe era que le mostrara al Padre, y con esto me basta. Poca cosa le pedían. Muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y Cristo les exhorta y les dice, bueno, tanto tiempo estuvieron conmigo. Y Cristo lo que les está tratando de mostrar es la esencia del Padre que habita en él. Porque en sí la persona del Padre, jamás, mis hermanos, jamás. Aunque como les digo, cualquiera que les diga, yo he visto al Padre es un mentiroso. Porque Cristo realmente lo que vino es a mostrar la esencia del Padre en este mundo, el amor del Padre y el deseo del Padre por rescatar esta humanidad perdida. Eso es lo que Cristo vino a mostrarnos a través de su persona. Pero cualquier imagen que nosotros podamos hacer o queramos meter en nuestra mente va a ser una imagen distorsionada y lejana de lo que es Dios en esencia. Esto es importante conocer, que la palabra de Jesús sería una blasfemia si Él no fuera Dios
en el sentido más pleno y estricto del término. Una verdad fundamental del cristianismo es que todo lo que quisiéramos alguna vez descubrir acerca de Dios se encuentra en el hombre de Cristo Jesús. Todos mis hermanos, lo que nosotros queremos saber, las escrituras nos lo revelan a través de la persona de Jesucristo. La Biblia nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de la persona de Cristo. Este es el centro de las escrituras, la persona de Cristo. ¿Sí? No, está bien ahí. ¿Quería opinar algo, hermano David? No, no, ahorita no, hermano. Ah, ok. Sí, porque aquí ya estamos concluyendo ya con esto. No sé si alguien quiere comentar algo para culminar. ¿Nadie? La No, misma. no está bien. No, aquí lo que estamos viendo, hermano, es que la única forma, como habíamos hablado antes En el estudio. los días discipulados de los días anteriores, que la única forma de conocer a Dios así es Jesús. Ujú, Y aquí nos viene una idea en la mente que por algo Jesús dijo que Él es el camino, ujú. porque ¿Verdad? solamente por Él podemos tener la libertad de conocer al Padre, de acercarnos al Padre, de estar ahí, de vivir para siempre junto a Él. Y yo creo que Jesús, Ojo, eh, conocer al Padre a través de Jesús ujú, en esencia, mis hermanos, no sí, en o sea, físico. no, o sea, me Eso es refiero, importante que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque las escrituras eso es lo que nos muestran realmente, que Dios nadie lo ha visto. Y sí, ahora, pensando en la eternidad, mis hermanos, la Biblia sí da un aspecto, una breve, pero tampoco no puedo afirmar con certeza de que dice que deberemos estar cual Él es. No sé si lo está hablando de manera abstracta, no sé si lo vamos a ver realmente cara a cara como lo anhelamos en nuestro corazón. Si lo miramos en el día de nuestra eternidad, gloria a Dios, mis hermanos. sí, Pero si Dios en su soberanía solo quiere mostrar su esencia, como lo hemos venido hablando, gloria a Dios, mi hermano, la gloria de Dios en su esplendor, la verdad que es lo que nos debe motivar cada día a vivir para Él. Si Dios nos permitiera ver por lo menos una figura en ese sentido, gloria a Dios, pero si no, gloria a Dios también. sí, Pero sabemos que la eternidad del cristiano es que va a vivir eternamente con su Creador y su Padre. Eso es más que motivador para cada uno de nosotros. sí. Muy bien, si no hay más comentarios, aquí nos quedamos y la próxima semana vamos a ver la lección número 6 hablando de Dios es personal. No sé si alguien quiere comentar algo para culminar. Ese es muy, muy bueno, muy completo el estudio que hemos tenido hasta hoy, hermano, y siempre está haciendo énfasis en que no tenemos que tener una imagen de Dios, que es un Dios vivo, es un Dios real, ¿verdad? Sí, Y es bueno porque así es como vamos aprendiendo. No es con una sola lectura, sino que me va en continuidad. Entonces es muy, muy bonito el estudio bíblico que hemos tenido. Como le decíamos, no habíamos tenido la oportunidad de participar en uno, pero sí es muy, el conocimiento muy, muy amplio y ya sabemos de que Dios es de espíritu. sí, Gloria a Dios, mis hermanos, me alegra que estén, estén aprendiendo. La verdad que eso es lo que me motiva, el deseo de que cada uno de ustedes aprendan y que puedan seguir creciendo en este conocimiento de nuestro Dios Santo. Tenemos 5 módulos para esto, o sea, tenemos material para varios años.
Así que por estudio, mis hermanos, tenemos. No nos vamos a quedar. Va a venir Cristo y nos va a ir estudiando la palabra. Tenemos material hasta su regreso. Nosotros Buena, también. buena pregunta. Ah. Mi esposa dice que si va a haber examen. Ay, no, Bien podría haber un examen sorpresa. claro, sería bueno. Sí, Y sería también, bueno. Voy a ver sí, si puedo preparar un examen así. Realmente lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan, aprendan y guarden. Yo sé que a veces el examen, a veces uno lo pone un poco nervioso, pero voy a tratar de hacer algo sencillo más que todo para que ustedes puedan evaluarse más que todo. Eso es todo. sí, exacto. Y es importante. Y el temor a Cristo también, el temor a Dios. Es importante el que vayamos siendo fieles con Dios, que vayamos entregando esas cargas pesadas, donde dice que Él nos hará descansar, ¿verdad? Con algunas Ujú. cargas que uno cree que las cargas pues son a veces lo que más que no podemos hacer, pero Dios en cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de todo, ¿verdad? Dios está ahí y podemos confiar en Él cada día. Él está ahí, justo en nosotros. Él ve cada paso que damos. Él sabe. Por eso ahí dice, vamos a estar en el libro de la vida. Y le va a decir, ¿qué no hiciste con esta palabra que te dio el hermano Mario, que te dio mi hijo Mario? ¿Por qué no hiciste lo que te enseñó? Porque todo lo que estamos aprendiendo aquí, allá va en el libro de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, muy buen comentario, hermana Miriam. Le encanta, cámara. Sí. Vamos a culminar ya con esta lección número 5. Espero pues a otra clase, así como estuvieron hoy, podamos previo estudiar la lección número 5 y de hecho que se convierta un poco más dinámica todavía de lo que hemos venido desarrollando. Ese es el objetivo de este estudio, de que en sus hogares ustedes puedan estudiar el material antes de que comencemos la clase. El material, no hay problema, lo podemos utilizar en PDF. Si lo quieren imprimir, como les digo, lo pueden hacer en su casa o inclusive con la imprenta que ya les dije, como les salga muy bien a ustedes. Esto es lo que yo quiero es que ustedes puedan atesorar este estudio. Así que vamos a terminar orando. Tal vez hermano Delix me ayuda con la oración final. Sí, no. Gracias, Padre, porque por este día que nos has regalado, estaba en tus planes que así fuera, Señor. Gracias. Gracias porque hoy aprendimos cosas nuevas a través de nuestro pastor, Señor. Gracias por ponerle a él conocimiento y disposición para poderlos enseñar y tu palabra y todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por lo que estuvimos hoy, por nuestras vidas, por nuestras familias y también te pido porque guardes las familias que no pudieron estar ahí con nosotros, que guarda y controla su tiempo y todas las situaciones, Padre. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por esta bendición que tenemos de estar aprendiendo a través de este discipulado, Señor. Te lo agradecemos todo, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Nos estamos Vale. viendo el domingo en el Día del Señor. Bendiciones, gracias y paz. Amén, amén, hermano. Bendiciones para todos.